El liderazgo no se trata de un título o una posición. Se trata de impacto, influencia e inspiración. Cada mujer tiene la capacidad de liderar desde donde está. Hola, bienvenidos. El día de hoy estamos con Alma Rojas. Y Alma nos acompaña el día de hoy para platicarnos un poquito de lo que es ella y de su trayectoria en el lado profesional y en su lado personal. Un poquito. Bienvenida. Me gustaría que te presentaras. Gracias. Bueno, gracias primero que nada por la invitación, Tali. Un honor estar aquí contigo en este espacio. Bueno, pues yo de profesión soy licenciada en educación con especialidad en inglés. De ahí seguí después de la licenciatura la maestría y doctorado actualmente en pedagogía. De la mano de mi preparación profesional, hace 12 años inicié mi despertar holístico también en esa parte terapéutica. Actualmente terminé una certificación como consteladora familiar y bueno, la verdad es que ha sido, creo que a la par del mundo profesional, yo creo que lo que me ha también dado una gran fuerza y conciencia es ese trabajo personal, emocional, espiritual, ¿no? Yo creo que van muy de la mano. Entonces, actualmente en esos dos ámbitos andamos trabajando. ¿Y a qué te dedicas? Ahorita, ¿qué es lo que haces? Actualmente, bueno, tengo 21 años como maestra de inglés en primarias, trabajando también con los pequeños. La verdad que es una experiencia muy bonita. Y digo, de la par también en esa parte holística, estuve un tiempo trabajando como terapeuta. Después dentro de la labor en la docencia, estamos dentro del sindicato y se me abre la posibilidad de ser delegada sindical en el estado, en la sección 38. Y eso fue en el 2016, duré 6 años en esa parte sindical. Y después continué en la sección 35. Actualmente estoy delegada sindical en la sección 35 de la Delegación de los Maestros de Inglés. Y entonces, bueno, también estamos en ese ámbito. Y bueno, platícanos un poquito para las personas como que desconocen todo este lado de la educación y lo que hay detrás de. Existen personas que están para luchar por nuestros derechos y obviamente también exigirnos lo que son nuestras obligaciones dentro de, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y bueno, te ha tocado ahí ser líder, pero platícanos un poquito qué es ser un representante sindical. Bueno, mira, nosotros como grupo de maestros de inglés trabajamos 10 años para la docencia. Fue mucho el amor a la vocación, la necesidad que había en el Estado por impartir esa asignatura que inició desde el 95. Entonces fueron 10 años de estar trabajando sin prestaciones, sin cotizar antigüedad, sin derechos, inclusive al inicio sin servicio médico. Y entonces todo eso va llevando a que después de una lucha de muchas compañeras previas a nosotros, cuando me toca a mí esa oportunidad de entrar a representar la delegación, cuando se logra la apertura dentro del sindicato, empiezan a basificarnos poco a poco. Y dentro de eso, pues había todavía muchos derechos por los cuales había que seguir la estafeta que recibimos de las compañeras. Y me dan esa oportunidad y la confianza, sobre todo como delegada sindical, que es estar entre secretaría, que es el patrón, en estar conciliando, en estar buscando los beneficios, en defender muchas veces, que no se deben de defender. O sea, esos son un derecho como tal, no deben de ser trastocados, ¿no? Pero bueno, había que estar haciendo esa gestión, acompañando a las compañeras que requerían esa, inclusive hasta orientación, a información de su seguridad social, de prestaciones, todo. Entonces, eso fue prácticamente en esos 6 años con lo que inicié, ¿no? Esa era la encomienda de la parte sindical de los compañeros. Y cuando entraste ahí, como que, ¿cuál fue tu inquietud o por qué decidiste? Porque sí es cierto, o sea, fue una lucha de muchísimos años de querer buscar esa basificación o ese apapacho que nosotros buscábamos de alguien, porque andábamos así como que con sueldos muy bajos y como dices tú, sin seguros y nada.
¿Y en qué momento nace en ti esa inquietud de decir, alguien necesita estar al frente o a mí me gustaría o, o cómo nace en ti eso? Fíjate que yo creo que eso yo ya lo traía, esa semillita. Yo creo que ya venía en mí. Siempre he sido muy inquieta de estar haciendo algo y desde mi papá me decía: "Tía, te mete algo en la cabeza, hija, y ya sé que lo vas a hacer", ¿no? Entonces, y yo platicaba con él sobre esa inquietud, ¿no? Entonces sí me aconsejaba mucho, me aprendía mucho ahora sí que de sus enseñanzas o aprendizajes de vida, pues fueron como que para mí eh, cuando fallece él, entonces como que se viene para mí ese retomar todos esos consejos que me da sabiduría. Y es cuando decido, al principio fue como también una terapia ocupacional para mí, ¿no? Decir, sí, sí lo quiero hacer. Sabía que era un compromiso de tiempo, a veces de familia también, que tienes que saber equilibrar y dar más calidad a la familia porque les quitas tiempo. Pero sí había una ilusión muy grande porque sentía así sabía que se podían hacer grandes cosas, ¿no? Me toca la transición también de la ley del nuevo gobierno, de que entra de la ley de servicio profesional docente a la nueva ley de UCICAM. Y entonces otra vez los derechos de los maestros estaban otra vez trastocados, otra vez se nos bloqueaban movimientos, cambios, claves presupuestales, había mucha incertidumbre. Y me puse yo a estudiar mucho la ley, a saber cómo poder buscar defender a los compañeros, cómo ser escuchados, ¿no? Entonces yo buscaba al líder sindical, mire maestro, está esta situación y estas horas y estábamos, entonces como que era más mi deseo de hacer las cosas y sobre todo tengo muy presente a una maestra de Monclova que me dice, que les presento yo el proyecto de trabajo, que el idealismo, ¿no? Que aparentemente queríamos lograr los maestros de inglés, que era el reconocimiento de antigüedad, tener una clave de acuerdo a nuestra categoría, el Catálogo Nacional de México, el poder jubilarnos de una manera digna, y había muchos más beneficios que queríamos lograr. Y entonces cuando los presento me escuchan como algunos es un idealismo Que no va a que llegar. no vamos a ensayar. Sin embargo, una maestra me dice, pues yo tengo poco de conocerla. Digo, pero sin embargo, confío en usted. Mi confianza está en usted y a ciegas, digo, absoluto. Y empiezas a escuchar esas frases de las mismas compañeras que me decían, yo sé que tú lo vas a lograr, tú puedes. A lo mejor yo no sabía si lo iba a lograr o no, qué iba a pasar en esa trayectoria, no todo depende de mí. Pero esa confianza que recibes de la gente es la que te hace mover cielo, mar y tierra, ¿no? Decir, sí se puede, sí se puede. Y gracias a eso se logró algo que parecía imposible, que fue en esa coyuntura también una reforma de ley de pensiones. Como nivel de inglés nos unimos y pudimos hacer presencia en ese momento de la transición de la ley y nos tomaron en cuenta para poder reconocernos esa antigüedad, que las compañeras pudieran tener un retiro digno porque la ley lo impedía. Entonces estaban destinadas 70, 80 años y a lo mejor ni siquiera podían retirarse de una manera digna. Había que seguir en activo. Creo que eso era una cuestión muy inhumana, ¿no? Y en todo el estado de Coahuila estamos los compañeras con esa situación. Entonces, Luchando todavía por eso. exactamente. Una maestra de 83 años en la pandemia y tuvo que renunciar porque no tenía derecho a una jubilación, ni a un retiro anticipado porque no tenía la antigüedad que marcaba la ley como mínima, ¿no? Entonces, se viene ese cambio, se logra en el 2021, 22, perdón, y fue así como lograr decir, lo hicimos, ¿no? Ya no éramos programa de inglés, ya somos nivel de inglés, ya éramos reconocidos como nivel. Y yo creo que a lo mejor me tocó ir llevando la bandera, pero no me la puedo atribuir la medallita sola porque yo creo que todo el nivel de inglés, los compañeros de todo el estado estaban tan deseosos de ser escuchados, de dispuestos a una lucha de retomar ese tema de la antigüedad y de la pensión y prestaciones y todo, que se sumaron, la verdad, y dieron su voto de confianza. Yo creo que sobre todo somos muchas mujeres en el programa, yo creo que el 80% mujeres,
Y eso fue la parte muy bonita que como nivel empezaron a sumar. Y a lo mejor había quien estaba de acuerdo o no de acuerdo en el color del partido o en con algunas cuestiones que no De les quien estaba en parecían el de quien poder. estaba en ese momento, pero sin embargo dieron el voto de confianza. Y eso fue lo que más benefició, porque nos unimos, nos voltearon a ver. Realmente fue lo que logramos, ¿no? Que al estar todos en esa sintonía, dijeron, después de 10 años que ni siquiera sabían en qué condiciones trabajábamos. Así es, solamente era como el contrato, ¿no? El Sí. estar ahí. Pero yo creo que también parte de lo que es el programa bueno, lo que era el programa de inglés en ese entonces, era la unión. Como que tanto los enlaces como la persona que estaba al frente en Saltillo, como que nos enseñó también a trabajar en esta parte de unidad, que apoyarnos, como el no ver un rival, sino al contrario, o sea, es tu compañero, ve, pregúntale, ve, infórmate, ve, él te va a ayudar, él te va a acompañar. Entonces, desde ahí como que empezaron ellos a formar las bases, entonces llegan ustedes y nosotros dijimos, pues si nosotros ya la vimos trabajar y sabemos que hace bien las cosas o sabemos hacia dónde va, pues es como adelante, o sea, va, o sea, ya la conozco, ha estado conmigo, ha estado en las mismas situaciones que yo, o sea, conoce de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Sí. Y bueno, en todo esto que tú has pasado, ¿qué tan fácil o qué tan difícil ha sido asumir este cargo? Cuando tú dices, híjole, ya estoy ahí y ahorita mencionabas algo que era familia, que era tu trabajo, más aparte a tu cargo, pues 100, 200 maestros. Entonces, Casi 400. híjole, entonces, ¿qué tan difícil y qué tan fácil ha sido trabajar esta parte? Fíjate que al inicio, pues sí era un tema difícil, lo puedo decir, complicado, complejo, porque cuando yo entro, se da un congreso sindical en el cual sale electo el líder sindical y de ahí se forma el comité seccional estatal. Entonces, dentro de la votación y de que todo el mundo quiere estar en esos puestos y que se vuelve muy competido y como el cónclave, ¿no? O sea, era hasta que sale un Vito Blanco ya. Entonces, eran horas de estar en esa dinámica. Yo por votación, el nivel de inglés, como tú lo dices, siempre hemos sido muy académicos, muy dedicados. No somos, digamos, políticos o grilleros, como pudiera, o sea, realmente nos hemos dedicado mucho a la parte académica, a cumplir. Entonces, cuando se dio este congreso, dentro de los maestros de inglés que estuvieron ahí, me dieron el voto de confianza. Entonces, yo entro al seccional, pero había sido muy, digamos, raspado el congreso. Entonces, cuando yo entro al seccional, había ciertas hostilidades. Esa fue la parte, digamos, difícil, ¿no? De integrar a todo el comité que venían de todas partes del estado, con diferentes también, de repente, ideologías, e- el, el integrarte en un nuevo equipo, el ser aceptado porque venías de otro grupo a lo mejor o de otro nivel que inglés casi no figuraba. Esa fue la parte, porque las ganas de estar ahí, de hacer mil cosas, estaban siempre conmigo. Y yo creo que eso fue lo que me permitió salir adelante, porque mi meta siempre fue clara. Y te digo, en Moncloa precisamente estaba cuando el maestro líder sindical me dice, le comento yo todas las inquietudes, lo que como maestros necesitábamos. Y él no entendía mucho realmente a detalle todas nuestras necesidades, pero de buenas a primeras me dice, bueno, te va a ir a las regiones, hable con los compañeros, diga que va de mi parte y que vamos a dar seguimiento a sus inquietudes. Yo iba a ciegas, ¿eh? Oye, pero qué padre que te dieran ese voto de Así confianza. fue en el momento y yo dije, ya lo demás a surgir. Ya voy abanderando. y él a ciegas también prácticamente, él se quedó hasta sorprendido. En esta primera semana tuve que ir a todas las regiones. No conocía a los secretarios generales delegacionales de las regiones. Yo iba a tener ese Que es primer todo Coahuila. contacto. Era Allende, Piedras Negras, Acuña, Monclova, Cinco Manantiales, Frontera, San Pedro, Parra, Saltillo, todos, ¿no? Eran 14 personas que yo iba a ir a visitar sin conocerlas.
hablar con ellos y presentarles el proyecto que quería yo hacer. La verdad es que yo creo que fue esa luz tan grande que Dios me abrió caminos, porque hasta andar en carretera, dos compañeras de inglés, digo, acompáñenme, y andar nosotras en carretera y andar conociendo y explorando y aventurándonos. Gracias a Dios, en esa semana cuando regresó a Saltillo a darle el informe del trabajo, es más, no necesité darle el informe, ya le habían llegado al maestro mensajes de agradecimiento, de que bueno, que por fin nos habían volteado a ver, que estaban puestas para este proyecto, que todas las regiones empezaron a sumar. Entonces me dijo el profesor, estoy sorprendido, una semana usted logró lo que no imaginé en haber hecho, y ella llevaban 2 años el comité. Entonces, dijo, en una Pues semana logró lo que en 2 años quien estaba antes de mí, y había otros movimientos, no se había logrado consolidar. Entonces, en poquito tiempo la gente se empezó a mover, a sumar, y a partir de ahí esos siguientes años fueron de un trabajo. Es más, hasta la delegación federal se sumó a la estatal, que en la federal son 700 personas, se sumaron al movimiento de nosotros, y digo, bueno, fue una experiencia muy, muy, muy buena, pero sobre todo el Es que decir la sí empatía, a ciegas, confiar en que hay alguien más arriba que te guía, y que la meta era buena, y Dios dijo, va. sí, te dieron la oportunidad, y te digo, es la empatía también que generaste y que generas al momento de decir, pues es que también es una persona que viene igual que nosotros, que ha pasado por esas necesidades. Y ahorita que mencionabas que estaban todos en reunión, que estaban todos en junta, antes, se puede decir, ¿verdad? Era como un mundo de hombres. Era como esta parte de nosotros organizamos todo, nosotros les bajamos información, nosotros les hacemos las cosas, ¿no? Sí. Y pues quienes estaban al frente o los líderes sindicales antes, la mayoría, o se puede decir que todos, tú veías al frente puros hombres. Sí. Y luego te dan la oportunidad, o como dices tú, te dan ese voto de confianza para que tú entres y empieces a mover las cosas, a que se vean de manera diferente. Sí. ¿Qué tan difícil ha sido para ti entrar a este mundo? Y pues no sé, ¿ha sido fácil, ha sido difícil estar conviviendo con la mayoría hombres? Fíjate que es cierto, cuando inicié, el seccional era, yo creo, un 85% hombres, y fue un tema, digamos, complicado, porque ya eran compañeros que venían. Yo tenía 6 meses que había entrado en ese ámbito sindical, y la mayoría del grupo ya eran gente que se conocían de periodos previos del sindicalismo, de una trayectoria mucho más grande que la mía, sindicalmente hablando, y de amistad de años también. Entonces yo estaba entrando en un mundo de, como decimos, el club de Toby, que era la casita del árbol, que no dejaban subir a las niñas. Entonces, había, claro que sí me tocó ver eso, tocó vivirlo. Éramos pocas, con las que ya tenían poco más cercanía, éramos 6 mujeres. Wow. Y era, digo, a veces entre las mujeres, yo creo que eso ha sido apenas un proceso de transición, de que empieza el tema de la sororidad, del apoyo entre mujeres, de que se está dando el apoyo y la fuerza y la conciencia entre nosotras de apoyarnos, pero era complicado también ese tema, y porque aparte no siempre coincidíamos, eran de diferentes regiones, pues la mayoría eran hombres, pero y yo me siento también agradecida porque logré hacer grandes amigos. De verdad, yo agradezco, porque ellos me cobijaron mucho, ¿eh? Sí, sí, sinceramente, compañeros de aquí de La Laguna que me cuidaban, y de repente ahora sí que entre broma me echaban carrilla de que, y voy a decir la palabra, yo les decía, no, modo batillo, ¿no? Así como que yo también andaba así entre hombres, ¿no? Así que, pero me acogían mucho, Y era también como para ser parte, ¿no? Sí, entonces yo era así como que parte de, y aguantar el ritmo de trabajo, porque el hombre tiene más, digamos, quiero yo que reconozca esa fuerza, esa resistencia, y viaje, y van y vienen,
y era sumarme a un ritmo de trabajo muy fuerte también, de estar viajando, estabas ahorita en la casa, al día siguiente a las 6 de la mañana sal, y luego llegabas el sábado, descansa un ratito, y el domingo temprano tenías que ir rumbo a Acuña. Pues era un ritmo de trabajo muy, muy intenso. Y ellos me cuidaron mucho, de verdad que sí fue. Hice amistades también de las maestras de inglés. Yo también, ahí sí fue donde yo me quedé sorprendida que como la mayoría mujeres, me dieron el voto de confianza, de verdad que. Entonces, creo que se equilibró. Dentro del comité eran muchos hombres, pero dentro del nivel de inglés eran tantas mujeres muy cálidas y que con esa empatía que sabíamos, ahora sí que nos dolía porque trabajábamos en el salón, sabíamos, yo seguía trabajando de maestra hasta que metí un permiso y entonces había esa O sea que empatía. aparte de tu cargo estabas frente a grupos, Estaba frente a grupos. más la familia, más tus actividades que tenías. Entonces sí, era un mundo y de verdad que yo creo que eso fue lo que logró que también las mujeres, las compañeras maestras dieran ese voto de confianza, porque saben, te lo dieron lo que le estaba viviendo y te digo, pues sí, sí fue todo un proceso. Y hay algo que yo sí quiero también reconocer y agradecer mucho. De verdad que yo creo que mis hijos, la familia forman una parte muy importante, ¿no? Creo que cuando uno de mujer quiere salir al mundo, a nuevos retos, lado profesional, laboral, a viajar, lo que sea, de salir al mundo, es porque tienes esa tranquilidad de que tu hogar está en paz. Si tu hogar no está en paz, una mujer, una mamá, madre de familia, no te sientes con esa libertad de salir, porque la prioridad son los hijos, el que estén bien. Y yo les digo y les inculco mucho a mis hijos que también eso somos un equipo, ¿no? El que ellos estén bien, el que ellos se hagan responsables, sacaron su carrera, están trabajando, o sea, han ido viviendo sus etapas bien, les tocó madurar y responsabilizarse, y les sirvió, maduraron bastante. Y yo creo que eso fue también parte de mi fortaleza para yo también lograr ese, esa meta, lograr llegar a ese nivel no quiero escucharme así pero yo creo que fue un nivel de, de éxito, me siento muy, la verdad, de decir, se logró esa meta y fue un sumar por todos lados, te digo, desde mis hijos, desde mis compañeros que me acogieron, las compañeras que también se fueron un poquito más, que eran mujeres de gran trayectoria, déjame te digo, entonces de repente te ven como que acaba de llegar y entonces te queda el respetar su jerarquía, respetar su trayectoria, su experiencia, ¿no? Y aprender de ellas. Cuando llegas en esa bandera de aprender de ellas y de llegar desde la humildad, de si yo vengo a sumar lo mucho, lo poco o lo que me permitan hasta donde yo voy a dar de corazón, te pones en ese lugar y también es como puedes realmente sumar. Cuando respetas esas jerarquías, ese orden y desde tu lugar vas avanzando. Porque en ese ambiente político la jerarquía es muy importante. Saberle dar su lugar a todos y tomar también tu buen lugar. Entonces, agradecer de lo que todos que fueron parte de, porque el logro fue para todos, ¿no? No fue mío, el logro fue para todos y entonces sí, esa satisfacción. Oye, y ahorita que mencionas eso, creo que también ha sido parte importante el crecimiento personal que tú has tenido, que lo comentábamos ahorita en backstage, claro, o sea, supiste cómo acomodar tu hogar, tu trabajo, más de parte de esta nueva comisión que se te fue dando, pero ¿cómo le hiciste para trabajar ese lado personal y que pudieras lograr y acomodar todo? Y ahorita, pues tal vez tú dices, sí, lo estoy hablando muy padre, sí eres una mujer muy exitosa y todo mundo también, quien tenemos la oportunidad de convivir contigo, lo valoramos y te lo decimos, pero ¿cómo fue transitar, este lado de conectar contigo, de encontrarte contigo para que las cosas fueran llegando? De que sí fue esa parte, yo creo que la parte interna, hay una frase que me encanta que dice que como es adentro es afuera, ¿no? Entre más profundo llegues hacia tu interior,
más hondo, es más lejos llegas afuera. Wow. Entonces me costó aprenderlo y vivirlo. La verdad, llamo muchos momentos en los que quise aventar la toalla porque te topabas primero a veces con burocracia, con ego, con lucha de poderes, con a veces hasta el cansancio físico, temas de salud, no dormías, había muchas situaciones que iban de repente mermando, te bajaban ese ímpetu de querer hacer mil cosas. Pero todas esos, digamos, podríamos decirlo, esas piedritas en el camino que había, o esos de repente esos, ahora entiendo que todos esos momentos donde te detienes en la vida es cuando tienes que mirar hacia adentro, cuando ya no hayas cómo avanzar. Llegué a dar hasta el hospital por cuestiones también de salud, de estrés y por cuestiones, pero esos frenos de la vida fueron los que me fueron llevando hacia mi interior, a tomarte de esa fuerza más grande que nosotros mismos, que es la fuerza para mí de Dios o de quien la espiritualidad que tú creas. Y fue la que me mantuvo, la que decía, y comprobé, era sorprendente, yo decía, Dios, aquí yo no hago las cosas, aquí quien va a abrir las puertas eres tú. Y decía, esto no es para mí, eres tú. Y de verdad que era sorprendente cómo ponía a las personas al camino, pero había momentos en los que sí tenía yo que ¿Qué trabajar? trabajar en mí. Estuve a la par en retiros espirituales, iba mucho a un centro holístico donde yo trabajaba, que era Centro Academy, buscaba a mi maestra espiritual, o sea, era como retroalimentarme, otra vez conectar con mi paz. Yo le decía, es que necesito estar aquí contigo, porque también, o sea, y me decía, es que no es estar aquí conmigo, toda esta espiritualidad, toda esta fuerza, la tienes que tener contigo a donde vayas. No es decir, porque vengas a este centro, aquí tomo paz, y aquí viene a gusto y medito y todo. Me dice, esto va contigo a todos lados, aprende eso, May. Porque ella cierra el centro y dije, ¿qué voy a hacer? Y ahora me dijo, es que esto que tú tienes y que aprendiste, que ya es en tu interior, lo tienes que llevar contigo a donde tú vayas. Okay. Y fue lo que literal me... Es como esta parte en tanto religiosa como dices tu espiritualidad, que dices, no necesariamente tienes que estar adentro de un templo, de una iglesia, de un recinto, sino más bien todo ese aprendizaje, sal y dalo afuera, ¿no? aplícalo exactamente, ¿no? Porque eh, a veces nos sentimos que podemos hacer nosotros todo y que somos capaces de todo y hacemos hasta lo imposible y queremos cargar el mundo nosotros. Y eso ya entra como que en esa parte de ego, esa parte de y se nos olvida que realmente nuestra fuerza viene de lo más grande y eso es de donde nos tenemos que agarrar. Es quien abre puertas o quien a veces nos dice Por ahí una no. pausa, ¿no? Por aquí no es. Y eso me lleva también a tomar una pausa cuando termino la parte del comité seccional en la sección 38, entro en esa certificación de constelaciones familiares. Hizo otra vez, y la verdad la pensaba porque decía, hay ciertas resistencias de repente en nuestros procesos terapéuticos, pero la verdad fue otra vez fortalecer mi persona. Empecé a dedicarme ahora a mí. Creo que muchos años fue del don de servicio, muy bien vividos, con mucha satisfacción. Decía, ahora otra pausa para mí, ¿no? Entonces la verdad me fui hasta Perú, hice un retiro increíble. Y la verdad sí no he soltado esa parte emocional, espiritual, de cuidar mi cuerpo, de salud, de ejercicio. Empecé también a equilibrar toda esa parte. Es lo que te mantiene, porque a veces nos enfocamos tanto, trabajo, 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 la meta, y se te olvida disfrutar y cuidarte cada paso que das, ¿no? Y la verdad es que sí, ahora, cuando termino esa de la sección 38 y entro a la sección 35, la verdad es que fue también ahí muy grato que las compañeras vieron mi trabajo en la sección y me dieron otra vez ese voto de confianza de seguir. Claro, de que queremos lo mismo, claro. Y ahora que dije, bueno, pues sobre todo el hacer conciencia que somos todos. Les dije, sí, pero aquí somos todos, ¿no? No soy yo, no cargo el mundo yo sola. Más bien aquí es transmitir que hay que unirnos, que fue el resultado que
y el mayor aprendizaje que tuve de todo esto, esa unidad y esa empatía, y más que somos mujeres, fue la que hizo que se lograra los beneficios y ser vistos como por nivel de inglés a nivel nacional. Que ahora todo el mundo voltea y pregunta, ¿cómo le hacen? ¿Cómo trabajan? Sí, Entonces, qué bonito, ¿no? Ese reconocimiento y que haya sido parte o que haya sido lanza de todas las personas que están trabajando o que están ahí para la educación y la niñez en este sí, ámbito del idioma inglés. Y bueno, platicando también en el backstage, ya nos decías que tu estancia aquí había, entre comillas, terminado porque decía que va y viene, porque viene algo nuevo, algo para ti y me gustaría que nos compartieras un poquito qué es, o sea, dónde vas, porque pues todo este camino te ha abierto a algo mejor. la verdad que la vida no deja de sorprenderme. Hace unos días hacía esa reflexión de mi primer trabajo, de cuando yo estuve en Estados Unidos trabajando. Eh, bueno, cuando me casé, después de ahí tomé el inglés, vengo, doy clases y empiezo mi vida de docencia, después la sindical, de toda esa lucha que hemos platicado ahorita. Eh, y en estas fechas pasadas, precisamente, toda mi gestión como parte sindical era ante el patrón, que es secretaría. Era ir a secretaría, ir y todas las cuestiones, necesidades y temas laborales de los compañeros, ir a gestionarlos ahí. Yo decía, secretaría es mi segunda casa porque me la paso aquí gestionando, ¿no? Y me ofrece, de verdad, y fue un gran regalo para mí el que me dijera Luis Ángel Cerecero, me dice, de todo eso que vio de mi trabajo, de todo lo que hacíamos, dice, sé que puedes hacer un gran trabajo, pero ahora desde el lado oficial, desde la parte de secretaría. Y la verdad es que eso me sorprendió y me dio mucha satisfacción el decir cómo vieron mi trabajo, ¿no? Muchas veces uno no se da cuenta cómo la gente te mira, cómo ven tu trabajo. Tú estás enfocado tanto en eso que me dice, yo creo que es la persona indicada para estar a cargo de todo el tema laboral y el apoyo a los compañeros de la región Laguna y en secretaría. Y bueno, ahora parte sindical, ahora secretaria, Ahora ya es mi oficial. primer casa, digamos, ya no es segunda, ya es mi primer casa. Primero es a partir de mañana. Empiezo en este ámbito. La verdad es que muy contenta, con mucha satisfacción cuando él hace el comunicado a los compañeros. Recibí mensajes muy bonitos, y creo que esa es la mayor satisfacción, así como con los niños que nuestra satisfacción es cómo ellos aprenden, cómo se motivan y cómo esa es tu satisfacción simplemente profesional. Y el recibir esos mensajes de los compañeros es cuando dices, Claro. wow, gracias por nuevamente esa confianza, porque realmente eso es cuando tú pones el voto de confianza en alguien es porque hay esa empatía, es porque ahí sabes que hay esa capacidad, porque te vas a sumar. No es dejar la mala estafeta a él, sino porque seguimos estando unidos y sabes que vamos a seguir trabajando juntos y las compañeras que se quedan encargadas de la delegación. De igual manera, hemos hecho un muy buen equipo que yo sé que vamos a seguir trabajando muy padre desde Secretaría. La verdad es que es una nueva Así es. experiencia y voy a estar allá en Saltillo, igual lo que se ofrezca. Yo creo que saben Sí, que ahí vamos a oye, estar. es como un puente directo. O sea, antes Sí, como que teníamos que recorrer y ahora no, ahora es como estamos a una llamada por lo mismo, por lo que has generado y por esa empatía y por ese trabajo que has hecho, que tenemos la confianza, ¿no? De hacerlo y también por eso fue que toda la premura de que saliera el podcast dijimos, no, porque ya se va, ya se va. Entonces tenemos que aprovechar antes de, y pues aprovechar y felicitarte también por este nuevo cargo y que sabemos que lo vas a hacer muy bien. ay, gracias. Y de verdad que sí, yo valoro mucho y agradezco la confianza. Realmente de todas ustedes, porque yo creo que el trabajo que se dio fue por esa confianza, por esa sororidad. Realmente ahí fue donde yo la vi. Y yo me sentí muy acogida por el nivel de inglés. Y
pues ahorita esta nueva etapa, pues va de la mano, ¿no? Entonces, y cada momento que vas viviendo, siempre yo lo creo y lo he comprobado, te va llevando. A veces cree uno que por más difícil o, o digamos, a veces vemos complejo y te cansas y el trabajo, todo te va forjando, decía mi padre, paz descanse, dice, el mejor acero se forja a altas temperaturas. Entonces yo creo que la vida te va forjando y te va llevando cada vez a pulirte más, a ser mejor persona, a entregar más de ti y en ese, entre más eh, conciencia tenga de ti mismo, entre más herramientas sumes a tu vida, mejor la vida te va abriendo esas puertas, te va abriendo caminos y te va poniendo a las personas indicadas. Pues es mejor el empeño que vas a hacer ahí por por todas las herramientas que ella lleva. Y pues la verdad te digo, valoramos mucho todo esto que estás haciendo y yo también creo que es un regalo divino que llegó para que sumara tu vida, para que siguieras creciendo. Muchas felicidades. Ay, gracias de verdad de corazón. Y vamos a hacer una actividad que se llama ping pong. Yo te voy diciendo una palabrita y por ahí nos vas a ir diciendo lo primero que llegue a tu mente. No se vale hacer trampa, ¿eh? Ok. Ping Pong, con alma, familia, amor, amistad, wow, confianza, educación, wow, educación, profesionalización, CENTE, aprendizaje, cooperación, esencial, liderazgo, eh, tengo una gran palabra, fortaleza, superación, conciencia, viajes, mis favoritos, sororidad, empatía, terapia holística, mi pasión, trabajo colaborativo, una virtud, mi virtud, legado, familia, estándares, mm, oh, estándares. Digamos que como si fueran límites, me suena. ok, potencial, Ah, ¿cuál crees que sea tu mi potencial? potencial, ah, mi potencial es mi capacidad de empatía, Ok, alma rojas, fortaleza. muy bien. Ay, perdón, Ya. muchas gracias. Oye, Gracias. y bueno, antes de terminar, ¿cuáles cambios crees que necesitamos para obtener esta igualdad de género? Wow, muy buena pregunta. Fíjate que en ese tema de la igualdad, al menos lo que yo he vivido, con lo que yo he ido aprendiendo a lo largo de toda esta trayectoria, primero que nada es el respeto, de aceptar, reconocernos. Ok, Cuando yo me reconozco, sobre todo en el tema de las mujeres, cuando yo me acepto, me reconozco, sé de mis fortalezas, mis capacidades, lo que yo veo en mí, lo puedo ver en los demás. Lo que yo no puedo ver en mí, que no he hecho conciencia, que es algo que a lo mejor me duele, que es algo que no me gusta, y no hago conciencia de eso, entonces lo voy a señalar en el otro, porque a través del otro yo me voy a espejear. Entonces, entre las mujeres pasa eso. Porque a veces se critica a otra mujer, porque no he aceptado mi parte femenina, mi parte de mis debilidades, mis fortalezas. Cuando
conozco en conciencia, entonces, y si, como dices, lo que hay en mí veo en ti. Yo no puedo ver algo que no reconozco como tal. O sea, si no está en mí, a lo mejor no lo veo. Entonces, esa parte de, de ese respeto, de esa conciencia, decir, lo veo en ti, lo acepto. Si yo no tengo tema con eso, yo lo acepto en mí y lo voy a aceptar en ti. Y entre mujeres, eh, ahí es esa parte de ancestralmente, eso viene muy en el inconsciente, ¿no? Como, mm, ¿Y cómo lo cómo manejamos? somos de repente territoriales y cómo la mujer quiere marcar y competir a veces en ese tema. Digo, la competencia es en el mundo de afuera, no entre las mujeres, ¿no? Pero sobre todo esa parte de hacer conciencia, entre más veas hacia tu interior, entre más te conozcas, entre más reconozcas tus virtudes, fortalezas, tus capacidades, entonces ya dejas de mirar la piedrita en el otro lado, dejas de fijarte, de criticar. Al contrario, mira, es todo lo bueno que ves y todo, inclusive hasta lo malo es porque es uno, ¿no? Por Entonces, algo te, por por algo lo que te choca, te checa, sí, dicen. claro. Entonces, es donde aprendemos en ese contacto como mujeres de espejearnos. Tenemos una gran oportunidad de ahí de decir, me veo en ti, reconozco esa capacidad, ese ímpetu, esa iniciativa, qué padre, ese liderazgo, esa fuerza, lo reconozco en ti. Cuando yo lo reconozco en ti, es cuando de repente me dicen que alguien lo ve en mí, digo, wow, o sea, y toda esa parte que por ahí pudiéramos empezar. Y empieza todo también en casa, ¿no? No, desde casa, desde la docencia, estar trabajando los valores y pues creo que esta parte de la equidad y la igualdad de tanto los deberes, lo que tenemos que hacer, lo que queremos hacer, ¿no? Para ir quitando estas etiquetas de género y que cualquier persona pueda llegar a lograr y cumplir sus sueños. Sí. Y bueno, Sí. no sé si quieras dar un mensaje final, alguna recomendación antes de terminar. Pues primero que nada agradecerte de verdad este espacio, el, el mirar y tu servidora, de verdad, esa trayectoria que gracias por ese reconocimiento que muchas veces uno mismo no se lo da, dice, lo haces fluyes tanto en eso que en esa pausa cuando me dices, digo, gracias por tomarme en cuenta en este espacio, permitirme compartir. Y pues la verdad sí me gustaría en esta última frase para cerrar y compartir es que como mujeres tenemos una gran misión, nos está tocando una transición mundial en el que se está reconociendo a la mujer y tenemos un gran compromiso con nosotras mismas, primero en crecer, en conciencia, en la responsabilidad que tenemos, porque es el legado el que vamos a dejar también a nuestras hijas, cuando estamos en contacto con alumnos, como docentes, eh, estamos cambiando esa cultura. Entonces, así queremos dejar como legado entre mujeres, digo, es la transición y hacer conciencia de eso, de inculcar en valores, eh, y podemos decir mucho, pero sobre todo en el ejemplo, ¿no? Trabajar en nosotras mismas, demostrar esa sororidad, esa unión, ese compañerismo, esa empatía, porque el ejemplo arrastra, ¿no? Entonces es lo que podemos y lo que yo creo que nos va a dar una muy buena sociedad en esta nueva etapa que viene, que estamos ya viviendo de hecho, pero estamos en el inicio. En el proceso Proceso de hay cambio. mucho todavía porque seguir sumando en esta igualdad, en esa equidad y en esa sororidad. Ay, qué bonito. Y qué bello para todas las mujeres que vienen en esta parte de querer hacer algún rol dentro de alguna compañía, alguna empresa, algún sueño que a veces les dicen que no es para ellos, Sí. pero pues seguirlo trabajando, ¿no? Sí. Y así como decías, hay muchas personas que vemos el trabajo que estás haciendo, el esfuerzo que estás haciendo y agradecerte,
por todas esas personas que por ahí también leímos esos mensajitos. Entonces yo también dije, tiene que estar aquí compartiendo un poquito de su historia y pues ser inspiración para alguien más, o que alguien que no se ha atrevido a hacer esta parte de la trayectoria sindical o, como lo decía ahorita, algún puesto, pues es el momento, ¿no? Siempre tenemos que darle empuje a las personitas que vienen atrás, y te agradezco muchísimo pues que hayas estado el día de hoy aquí. Gracias de corazón, de verdad. Y bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Alma. Gracias.